Muy buenas, ¿cómo andan? TikTok, TikTok, TikTok. Las manecillas del reloj siguen avanzando y cual paradoja del destino, obviamente por el nombre de la red social, va comiendo a su paso las ansias del poder occidental. El caos y la guerra global acechan, aunque hay muchos actores que pretenden evitarla. En los últimos momentos editoriales de este programa hemos analizado la situación actual que vive la humanidad. En uno de sus últimos artículos, el analista geopolítico brasileño Pepe Escobar ha resaltado el momento caótico que vive el mundo y las proyecciones que podrían ser de carácter catastrófico para los seres humanos y el resto de la vida sobre este planeta, de concretarse lo que a su entender está siendo la política desplegada por las élites occidentales, fundamentalmente la norteamericana, con terminal no solo en ese país, sino en otros países como el de Europa, Canadá, Japón. Para este analista brasileño, al igual que en algunos pasajes de editoriales anteriores donde hemos señalado, lo que hoy acontece en Gaza tiene vinculación directa no solo con la guerra de Ucrania, sino con guerras anteriores, como la de Libia, un país completamente destruido y caotizado por Occidente, la de Irak, la de Afganistán o la de Siria, donde incluso hoy un tercio del territorio aún sigue bajo ocupación militar, o casualidad, donde están robando ingentes cantidades de petróleo. El problema para las potencias occidentales, controladas a su vez por las presiones de esos poderes reales, como la banca, el lobby armamentístico, el lobby farmacéutico, es que se les terminan los tiempos. La semana pasada nos preguntábamos si el genocidio en Gaza sería el cementerio de las políticas de dominación mediante el incendio, la guerra, las presiones y el miedo a represalias. El asunto es que a partir del 1 de enero, como también lo hemos dicho, las principales potencias productoras de hidrocarburos, hablamos de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos y de Irán, a la cual podríamos sumarle Egipto, serán parte de los BRICS, de ese BRICS ampliado. Ese hecho, tal como se ha señalado, provocaría que virtualmente el control de los hidrocarburos quede en manos de ese bloque, o casualmente no occidental. En relación con esto, Escobar enfatiza que hoy por hoy, podríamos agregar que creemos que nunca en realidad, la geopolítica no está marcada por la importancia de las sociedades civiles, de las personas, de los derechos de la humanidad, sino lisa y llanamente por quien controla dos factores. La energía, o sea, quien controla la producción, y los mercados, o sea, quien controla el consumo. Por añadidura, la resultante sería la absoluta subordinación de regiones enteras, donde dejaría de existir soberanía precisamente, y valga la redundancia, por estar subordinados a quienes sí tienen el control de esos bienes estratégicos y de esos mercados. La jugada maestra
que ya hemos mencionado, de ese nuevo o actual G2 de rusos y chinos, fue en este último tiempo trabajar para la paz en Asia Occidental, fundamentalmente acercando a Irán y Arabia Saudí en un primer momento, para luego incorporarlos a los BRICS, al igual que a Emiratos Árabes Unidos y a Egipto. A esta jugada se le pueden añadir hechos anteriores, como el freno ruso en Siria, a la cual Estados Unidos pretendía borrar del mapa literalmente, normalizar la Irak post-Saddam Hussein e invasión norteamericana, intentar normalizar las relaciones con Afganistán luego de la salida estrepitosa y escandalosa de Estados Unidos, obviamente tratando de contener a los talibanes, entre otras jugadas diplomáticas que podrían mencionarse y que todas apuntan más o menos a lo mismo, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Literalmente una aspiradora geopolítica en Asia Occidental que redirigió o fortaleció, en el caso de los ya existentes, los vínculos comerciales hacia China. Ese es el tiempo que se les termina a Occidente, que en su desesperación dio luz verde al proyecto etnicida de Bibi Netanyahu. Este convenció a quienes controlan el poder en Estados Unidos, que a su vez controlan a Biden, que había que erradicar del mapa a Hamás y a la resistencia palestina. Actualmente, las fuerzas de defensa israelí afirman que controlan la parte norte de Gaza, que han partido al medio literalmente a Gaza. Para tener una idea, se estima que más de 1,5 millones de personas que habitaban en la zona norte de Gaza fueron desplazadas hacia el sur. Eso que llaman un segundo Nakba. El plan de Israel es apropiarse ilegalmente de los yacimientos de gas offshore, que corresponderían geográficamente a esa parte norte del enclave costero. A fines prácticos, no importaría quién controle o quién gobierne ese territorio, que tranquilamente podría ser una fuerza de ocupación de la ONU, algo que en estos días están intentando vender a esa famosa, entrecomillado, muy grande aquí, comunidad internacional. Ahora, ¿por qué esto convenció a los norteamericanos? Algo que también hemos dicho en programas anteriores. Precisamente porque el objetivo es otorgar a Israel el lugar estratégico de productor de gas, de ese gas que le robaría a Palestina, y ser un factor clave en un corredor comercial que pregona Estados Unidos, que se denomina IMEC, que no es ni más ni menos que India, Middle East, Europe Corredor. O en castellano, Corredor India, Europa o Medio Oriente, Europa. Y que supone una respuesta tardía a esa iniciativa de la Franja de la Ruta, o el BRI, como se lo conoce en inglés, Belt and Road Initiative. El problema para la administración de Biden, hecho que también hemos advertido oportunamente, es que el sur global está viendo en vivo y en directo a través de distintas plataformas, entre ellas TikTok, un genocidio, un etnocidio en tiempo real. Ese que está cometiendo en Gaza el ejército israelí. Los dueños del poder real buscan incendiar Asia Occidental precisamente para evitar que el BRICS ampliado controle la energía global y que en muy poco tiempo podamos ver el reemplazo catastrófico para ellos
del petrodólar, ya moribundo, por el petroyuan. Y si bien la administración norteamericana tampoco quiere perder su hegemonía, no pretende avanzar hacia una tercera guerra mundial, precisamente porque sabe que perdería y por ello está luchando internamente para intentar contener el conflicto y que no escale a nivel regional. Pese a esos dimes y diretes internos en los Estados Unidos y a su posible control o no del supremacista Netanyahu, en las últimas semanas se ha recalentado no solamente en el enfrentamiento en Gaza, sino en el sur del Líbano, con Hezbollah, en Irak, en Siria, en este último donde el gobierno legítimo de Bashar al-Assad y milicianos afines han estado hostigando las bases militares norteamericanas de ocupación ilegal, fundamentalmente en la provincia petrolera de Deir ez-Zor, en el este del país. Biden está entrampado. El 70% de la población norteamericana lo considera responsable del rumbo económico. Estados Unidos tiene un déficit presupuestario del 5,7% de su PBI y una deuda nacional del 123% de su PBI en términos legales o explícitos o blanqueados. Ucrania e Israel realizaron nuevos pedidos de ayuda económica y militar que probablemente no lleguen o lleguen tardíamente. Hay que recordar que ayer por la noche, a las 0 horas de hoy en realidad, vencía el plazo para los presupuestos que tenía que llevar adelante el gobierno norteamericano y fueron salvados por los republicanos de que no se produzca ese famoso shutdown o esa parálisis de gobierno por no tener presupuesto. La estiraron un poquito, para decirlo de otra forma. En ese mismo sentido, 6 de los famosos swing states o estados pendulares estarían con una ventaja considerable de Donald Trump de cara a lo que serán las elecciones del año que viene en Estados Unidos, motivo por el cual se especula con que incluso el propio Zelensky está buscando tener conversaciones con el magnate de peluquín, cosa que difícilmente suceda. Es sabido que Trump no es un hombre de guerras, es un hombre de negocios, más allá de todas las consideraciones que podamos tener. A esto hay que sumarle que cada vez es más frecuente y mayor el repudio interno en los Estados Unidos a lo que está ocurriendo en Gaza. Y el eje de la resistencia ha dado muestras de que las amenazas norteamericanas ya no son tan efectivas como antes, lo cual podría envalentonar a otros, a generar una especie de rebeldía en el mundo árabe, y la lista podría seguir. Desatar un nuevo frente en Taiwán, recalentar el conflicto de las dos Coreas, generar un nuevo enfrentamiento en Cachemira. Está claro que Estados Unidos no puede abrir más frentes. Por eso necesita de manera urgente que se den victorias comentables o vendibles, como la reciente visita de Xi Jinping a la cumbre de la APEC. Pero ello, o por ello en realidad, hemos visto cómo en el último tiempo se ha vuelto cada vez más importante la propaganda de guerra, no solo de Israel, sino también de Estados Unidos. Actualmente, los norteamericanos enfrentan al mismo tiempo 3 escenarios de disputa en simultáneo. Rusia desafiando no solo a Ucrania, sino a toda la OTAN, inclusive Estados Unidos, escenario en el que los rusos están bastante bien posicionados.
Hay quienes dicen que ganando incluso. China hace lo propio en Asia Central y el Mar de China, donde se está fortaleciendo pese a las intentonas y a las bravatas como el AUKUS o como otras políticas hostiles de los norteamericanos. E Irán asume un rol protagónico junto al eje de la resistencia en Asia Occidental. Estados Unidos no tiene ni el dinero para seguir financiando guerras, ni las capacidades para enfrentarse en esos 3 escenarios simultáneos y salir victorioso. Y esto Biden lo sabe. Tal como lo señaló recientemente el analista y ex diplomático británico Alasdair Crooke, los norteamericanos están perdiendo una de las pocas cosas que aún les quedaban, que era su imagen y ese rol impuesto a bombazos de ser la policía o los gendarmes globales. El tiempo y la falta de victorias siguen corriendo en su contra. A paso de hombres ciclos anuncian ciclones e ideas como